Hola lectores, bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Sol y tengamos conversaciones. El 23 de abril fue el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor y espero que la hayan pasado muy bonito, espero también que hayan recibido su respectivo libro y su respectiva rosa, y si no, no pasa nada. Creo que lo mejor es celebrar nuestras lecturas y también lo que hemos escrito con orgullo y sentirnos bien porque pues es otro año en el que, bueno, una fecha en el que podemos expresar nuestro amor por la lectura. O sea, el pretexto, porque lo seguimos expresando alrededor del año, todo el tiempo, la verdad es que todo el tiempo. Pero al menos yo quiero tomar como que esta oportunidad justamente para platicar, que ya lo he hecho antes, pero pues todos estos videos murieron con mi canal anterior. Entonces es un momento perfecto como para rescatar mi camino lector. Y me hace ilusión como que hablar de esta pequeña trayectoria porque mi hogar no fue un hogar lector, a diferencia de muchas personas que he conocido, sobre todo muchos creadores de contenido que he conocido, ¿no? Que siempre tuvieron como que abuelitos, tíos, papás que les gustaban leer, no que se sentaban a leer, no sé, 10 libros al mes, pero sí que estaban familiarizados con el hábito de, bueno, tomar un libro y dedicar ese tiempo, ¿no? A meterse en una historia o a aprender de distintos temas, por ejemplo, leyendo ensayos u otro tipo de lecturas, ¿no? Entonces, en mi casa nunca hubo el hábito. Yo lo descubrí. Yo lo descubrí en la escuela con el típico, bueno, el muy conocido libro del perrito de español lecturas de primer y segundo grado. Cuando empecé la primaria, ¿no? Allí pues me fui acercando como que a esas lecturas y la verdad es que me gustó la sensación de leer, lo disfruté. Y en ese tiempo todavía estaba el programa de Libros del Rincón, en el que ponían como una repisita de plástico en los salones y dejaban alrededor de 20, 30 libros, ¿no? Ahí estaban. Y no muchos maestros los utilizaban, pero pues yo recuerdo haber tenido en mis salones pues este espacio. No siempre recurría a él, debo admitir. Yo lo que más leía eran mis libros de español lecturas y de español actividades que tenían fragmentos del libro. Y es allí donde, como en quinto grado, me topé con el fragmento que habla de la peste del insomnio de Cien años de soledad. Ahí fue donde yo me enamoré de Cien años de soledad, que no es formalmente el primer libro que leí, pero es el primer pedacito de historia que entró a mi sistema y me dijo, esto está muy padre. Y a la par de ese, en el mismo libro, estaba una versión, la verdad es que ahora no recuerdo si completa o resumida, pero había una versión de El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, que también es uno de mis cuentos favoritos. La verdad es que lo disfruté muchísimo y las ilustraciones que se hicieron en ese libro para acompañar el cuento estaban muy, muy padres, muy divertidas. La historia me dejó un sabor de boca muy agradable, lo disfruté enormemente, entonces seguí con el hábito de leer y releer mis libros de español lecturas y español actividades en busca de estos pequeños textos, de los pequeños poemas, cuando llegaba la parte de aprender justamente sobre poesía, rima, metáfora, etcétera, y etcétera. Y cuando llegaba el momento de que pues vamos a realizar alguna lectura, porque pues hay que practicar la lectura en voz alta, ¿no? En el salón de clase. Y así es como fui acercándome más y acercándome más. Eh, pero ¿dónde fue el punto donde todo, pues, despegó, por decirlo de alguna manera? Pues fue cuando estaba en sexto grado de primaria. Tuve un maestro, el maestro Hugo, que un besote y un saludo. Le agradezco mucho, él tenía como que esta filosofía muy, muy bonita de sacar los viernes una hora de lectura. Después del descanso era una hora de tiempo para leer. Íbamos todos a los libros del rincón, nos tomábamos un libro y al finalizar la hora lo que teníamos que hacer era platicar por turnos, todos sin excepción,
pues sobre lo que habíamos leído. Allí ya no intervenían los spoilers o no spoilers, lo que hayas leído lo cuentas y ya. Algunos compañeros tenían la posibilidad de tener libros, ¿no? Entonces yo me acuerdo que uno, Carlos, llevó algún libro de Harry Potter, no recuerdo cuál, pero llevó un libro de Harry Potter, y me acuerdo que pues ya había como que empezado a ver las películas y dije, ¡ay, préstamelo! Y me lo prestó un ratito y pude leer un poquito de Harry Potter en sexto grado, ¿no? Y bueno, de allí trataba como que todos los viernes, pues sí, de seguir leyendo como que el mismo libro hasta terminarlo y luego otro y luego otro. Había uno que me gustaba mucho, pero la verdad es que no he logrado recordar como el autor o el nombre. Era un compendio de cuentos, eso sí, y había, habían varios cuentos. Había uno en específico que era el que daba portada al libro de una muchacha, bueno, de dos muchachas, pero se supone que eran como que la misma, y una tenía como que su piecito así, medio movido de un lado, y la otra pues los tenía así como que derechitos, ¿no? Era un guiño a la historia en general que contaba la historia de un muchacho que se acercó a un lago y salvó la vida de esta muchacha, entonces eh, ella le dijo que como que le había salvado la vida, se podía quedar con él, pero pues tenía que prometer que nunca le iba a levantar la mano, o sea, nunca la iba a golpear. Y él dijo, claro, o sea, no es mi intención, nunca lo haría. Entonces ella como que nunca le aclaró que era como que contaban las veces sin intención que pudiesen ocurrir. Entonces, en un momento estaban en la cocina, le dio como que una palmadita y ella se volteó toda espantada y le dijo, es que me acabas de dar el primer golpe, porque tenía como límite de tres, ¿no? Y él le dijo, discúlpame, es que no fue mi intención, no, pero me diste un golpe. Y la siguiente ocasión estaban como que tratando de ensillar a un caballo, entonces como ella estaba más cerca, el chavo como que le tiró la montura y la montura le pegó en los pies y la muchacha fue así de que, ay, me golpeaste otra vez, ¿no? Y sucedió en una tercera ocasión que igual estaban haciendo como que algo en la cocina y sucedió más o menos lo mismo de esa naturaleza. Ya no me acuerdo bien, pero más o menos eso. El, la muchacha corrió, o sea, huyó al lago, él la persiguió y allí salió como que el papá, que no sé por qué venía del lago, pero el papá y le dijo que no, porque había maltratado a su hija, él le dijo que nunca fue su intención, que fue una serie de accidentes y realmente pues eran accidentes. Entonces él le dijo, bueno, si escoges a mi hija, o sea, si eliges a mi hija adecuadamente, y es cuando salen como que las dos muchachas, entonces, bueno, pues puedes quedarte con ella si ella lo decide así, ¿no? Y entonces es esa imagen en la que él las veía tan igual, no sabía cuál elegir y la muchacha, queriéndolo, pues le dio como que la pista con el piecito. Y entonces la eligió y se fueron a su casa y fueron felices. Esa era la historia, contada de una manera mucho mejor en el cuento, pero no recuerdo cómo se llama. Sin embargo, de ese libro de cuentos disfruté un montón. Había una versión de Cenicienta medio sangrienta, pues porque la morra no sé por qué tenía que ir a buscar al príncipe. Uno, no me acuerdo por qué tengo muy claro que era una versión de Cenicienta. Y dos, no tengo muy claro por qué la morra tuvo que ir a buscar al príncipe. No recuerdo bien, pero en el camino como que le pasaron un montón de cosas y como era un lugar como muy frío, una de las cosas que le pasaron era que le tuvieron que clavar unos zapatos de hierro en los pies para que pudiese escalar una montaña y como que llegar donde está el príncipe. No lo sé. O sea, yo no sé quién verificó esos cuentos para niños de 12 años de primaria, pero así va el cuento. Ojalá y pudiese yo encontrarlo en los libros del Rincón, porque de verdad yo sería la más feliz. Porque pues en su momento me gustaron muchísimo esos cuentos. Eh, y bueno, de ahí entonces como que empecé a descubrir más historias y empecé a darme cuenta que realmente me gustaba leer. En esa transición hacia la secundaria también, mi abuelita, la mamá de mi mamá, era fan de pedir cassettes de música, o sea, cassettes de música a esta editorial que
no sé si lo voy a pronunciar bien, pero era algo como Reader's Digest, que creo que ya no existe más, pero ella era como muy fan de pedir cosas allá, ¿no? Y en una ocasión se equivocó o no lo sé. El caso es que en el pedido de sus cassettes llegó un libro que tenía cuatro novelas. Una que se llama El undécimo mandamiento, El mensaje en la botella de Nicholas Spark. Tenía uno que se llamaba El refugio de Nora Roberts y uno más que se llamaba El oro de Stonewall. Lo que es el mensaje en la botella lo leí muchísimas veces, me encantó. El undécimo mandamiento estuvo chido, la verdad es que sí. El refugio era mi favorito y el oro de Stonewall pues era como en el medio oeste, una búsqueda del tesoro. Estuvo entretenido, pero no fue de mis favoritos. El refugio sí. Y el mensaje de la botella también. O sea, romance y misterio eran como que los géneros de estas novelas. Y leí muchas veces este libro. Se podría decir que fue mi primer libro, el primer libro de mi biblioteca. Eh, yo la amaba infinitamente, allí como que descubrí esto, ¿no? Y pasé a la secundaria y otra vez allí seguían los libros del Rincón. Estoy agradecida por eso, de verdad. Entonces estaban los libros del Rincón y pues yo seguí acercándome a la literatura que tenían allí y encontré uno de mis libros favoritos que lo estuve persiguiendo por años, y luego les cuento cómo llegó a mis manos, pero lo estuve persiguiendo por años, que se llaman Los manuscritos de la tetera. Ah, qué libro más bonito. De verdad, tiene unas ilustraciones preciosas y miren, yo me enamoré de ese libro, no salí en el descanso por leer ese libro y cuando lo acabé, pues empecé a buscar como que entre las otras opciones que habían ahí me leí las tiras de Mafalda porque tenían un compendio, tenía una literatura muy padre, esto de los libros del Rincón. Me pone un poco triste el hecho de que esta iniciativa haya desaparecido y solamente hayan terminado estos libros, o sea, todas estas colecciones como que en las bibliotecas de las escuelas, cuando realmente deberían de estar en las aulas. Yo creo genuinamente que deberían de estar en las aulas de clase para que los alumnos puedan acceder a ellos de manera más fácil, sin tener que salir del salón, sin tener que hacer el papeleo en la biblioteca, obviamente con el compromiso de cuidarlos, pero pues se puede gestionar, siempre hay en las aulas niños, alumnos que les gusta leer, entonces obviamente van a cuidar los libros. Y es que los he visto, ellos llevan sus propios libros para leer en cualquier momento que terminen su tarea o que tengan un momento libre. Entonces esa misma emoción se contagia y me siento muy bien de verlo en las aulas, de verdad, es algo precioso. Y bueno, entonces la secundaria seguí leyendo, y por ahí de cuando ya entré a la universidad, creo ya tuve mi primer smartphone, pude tener una copia de PDF de Cien años de soledad y al fin leí aquel libro completo, aquel fragmento sobre la peste del insomnio que había releído infinidad de veces porque me cautivó enormemente. Al fin pude leerlo completo, terminarlo y declarar que era uno de mis libros favoritos. Me siento muy emocionada ahorita. Um, Independientemente del autor, les prometo que luego vamos a hablar de todo esto, de separar al autor de su obra, pero yo de verdad disfruté muchísimo acercarme a ese libro y eso es lo que detonó un montón de cosas. También el hecho de entrar a la universidad y que los smartphones hicieron mucho con esto de pasarnos PDFs, porque yo sé la piratería y lo que quieras, pero una de las razones por las que yo empecé a leer fue gracias a la piratería, a los PDFs, o sea, benditos sean. ¿Por qué? Porque mis posibilidades económicas no estaban las de conseguir libros físicos, y todavía no estábamos como que con los libros digitales, como ahora. Entonces, el hecho de que me hayan pasado un PDF, bueno, no uno, un montón, ¿no? Por ejemplo, todos los libros que leí de los Dark Hunters, que he hablado bastante de ellos, por ejemplo, en Lectores en Pijama, eh, lo leí porque una amiga me pasó los PDFs, porque a ella le gustaban mucho, o sea, ella tenía unos cuantos, creo que en libro físico, pero no tenía todos, entonces
los demás los consiguió pues así en PDF y me los pasó y entonces yo empecé a leer y otra amiga me mandó otros y así fueron llegando muchísimos PDFs, muchísimos libros en PDF y es así como alimenté, o sea, continué en este camino de la lectura gracias a los PDFs. O sea, sí, gracias a ellos. Y bueno, así es como obtuve, digamos, mi segundo libro, que sí es un poco triste. Mi abuelita estaba enferma, estaba hospitalizada y una tía viajó de donde vivía para acá para justamente estar como que pendiente de su mamá. Y en una ocasión que estábamos esperando, pues me dijo, acompáñame al súper, ¿no? Tenemos que comprar ciertas cosas. La acompañé y allí estaban, pues, los libros, ¿no? Yo me acerqué a mirarlos, me fijé mucho como que en uno y me quedé viéndolo y empecé a leerlo y ella me dijo, ¿lo quieres? Y yo le dije que sí y te lo compro. Y ella me compró mi segundo libro, el segundo libro de mi biblioteca, que fue La mecánica del corazón de Matías Malzin. Otro libro que la verdad es que disfruté muchísimo, lo amé y también lo atesoro muchísimo. Fue el segundo libro de mi biblioteca. Y eh, pues a pesar de las circunstancias que lo rodearon, el obtener ese libro me hizo compañía en ese momento complicado, ¿no? Y pues poco después ya pude yo como que pues ir juntando un poco de dinero, sacando de aquí, sacando de allá, empezar a trabajar y ya entonces poder comprarme pues mis primeros libros. Al inicio todavía tengo fotos, mi librero era muy pequeño, tenía si acaso 20 libros y luego un poquito más y luego un poquito más. Y pues actualmente aquí en el librero que tengo conmigo, tengo alrededor de 200 libros y tengo en casa de mis papás, porque pues no me he traído todos, tendré yo unos 90 libros ahí, o sea, mi biblioteca casi asciende a los 300 libros. No he leído todos, porque he leído también mucho libro en digital. Eh, y me habré leído, no lo sé, 50 o sí, tal vez 50 libros en físico o quizás 100. No creo llegar a la mitad de los libros físicos de haberlos leído, pero definitivamente sí he leído como 100 de los que tengo físicos. Perdón, lo repetí mucho, pero es que a pesar de todo mi biblioteca es pequeña. O sea, yo escuché una vez a un amigo muy influencer de TikTok y de Instagram tenía una biblioteca de 800 libros y yo me impresioné muchísimo porque pues yo tengo esto, ¿no? En ese momento tenía como 250. Y la verdad es que, o sea, la verdad es que sí puede calificar como una adicción, ya habíamos platicado de esto, la diferencia, o sea, que son dos hobbies diferentes, el que te gusta leer y el que te gusta comprar libros. Sí es cierto, yo me acuerdo de cuando fui a Phil Guadalajara, mi segunda Phil Guadalajara, me traje 30 libros en la maleta, o sea, que es parte de este camino, ¿no? Yo me fui con cierto presupuesto y había yo comprado, pues obviamente algunos libros, de esos 30 me regalaron algunos, pero yo también compré otros para regalar. Eh, no lo tenía planeado, yo me fui por 5 días y el día que me iba a regresar dije, necesito pesar mi maleta porque creo que no me van a dejar pasar en el aeropuerto. E hice un montón de cosas, o sea, hay libros que puse en mi bolso de mano, en la mochila que llevaba y aparte la, la maleta llena de libros y me puse como que una blusa, otra blusa, mi saco, mi abrigo, el abrigo más grueso y dije, no, tengo mucho frío. Estaba yo sudando llegando aquí a Yucatán, pero dije, no, yo tengo mucho frío y tengo que subir con esto puesto porque es peso y espacio que quité de la maleta para que allí dieran los libros. O sea, el 80% de mi maleta terminaron siendo libros y el 20% la ropa, las cosas que llevé pues para estar esos 5 días en Guadalajara. La primera vez que fui me alcancé a traer como 10 libros, pero pues me habían regalado como 5 y yo realmente me compré otros 5. Y la tercera vez que fui igual terminé regresando como alrededor de 15 libros, 10 libros. Esta última vez me traje como 10 libros. No el año pasado porque no pude ir
a Guadalajara el año pasado, ¿viste? Pero el 2023, que fue mi última ida, sí, me traje alrededor de 10 o 12 libros, algo así. Pero, ajá, o sea, ahora me siento orgullosa de decir que a pesar de lo apretado de la apretada que he estado, económicamente, me he podido dar el lujo, porque es así, me he podido dar el lujo, pues, de seguir comprándome libros, ¿no? Y de haber logrado tener esta biblioteca de casi 300. Es un logro y me siento muy orgullosa de mí y sigo adelante. O sea, este camino de la lectura también me trajo aquí, me hizo abrir con una amiga un primer canal en el que empezamos a trabajar las dos, me hizo abrir el canal de Lectomaniática en el que empecé a subir contenido yo sola. Lo perdí bueno, ya les platiqué en el primer episodio por qué lo perdí, eh, pero decidí que no importaba, que íbamos a volver a empezar aquí y aquí estoy porque me gusta hablar de libros, me gusta leer y me gusta hablar de libros. Me gusta mucho compartir mis lecturas y me siento muy feliz, me siento muy orgullosa de todo lo que he logrado. Una de esas cosas que he logrado a través de las redes y a través de este trabajo de mediación de lectura es que he tenido la oportunidad de estar en Filey presentando autores y dando charlas justamente sobre libros. Eso es algo que me llena mucho de orgullo porque lo he podido hacer y agradezco infinitamente a las personas que me han apoyado, que me han dado el espacio, a Filey, muchas gracias, a Hipólito que ha confiado en mí, a Peter en primer momento, que es la persona que pues me ayudó a entrar a Filey de alguna manera, y pues a mis compañeros también de mesas, ¿no? Otros creadores de contenido que les he dicho jalas y ellos han dicho jalo. Y ahorita, por ejemplo, con el encuentro lector es otra cosa. Era un sueño que Yucatán pudiese tener su propio encuentro de lectores y ahora lo tiene y estamos trabajando justamente para que puedan los lectores tener pues un espacio aquí, un espacio y para compartir. Eh, Eso es lo que me ha traído, la lectura me ha traído no solo historias, no solo conocimiento, no solo aprendizajes, me ha traído amigos, parejas, malas o buenas experiencias, ahí están. Muchas personas que me rodean, que están conmigo, no físicamente, sino a través de la virtualidad, debo decir, pero que estamos aquí, que contamos entre nosotros, que sabemos que estamos para nosotros y la comunidad lectora es preciosa, de verdad que sí. O sea, sí, de repente hemos tenido nuestros detalles, nuestros chismes y la toxicidad y todo lo que quieran, pero en general he encontrado un espacio de acogida muy, muy bello y no puedo creer que todo haya empezado porque leí un libro en primaria que se llamaba Español Lecturas, que tenía cuentos cortitos infantiles y que haya continuado con un fragmento de Cien años de soledad y un cuento de Oscar Wilde que es El fantasma de Canterville y que hoy esté evolucionando a leer cosas como El cuento de la criada o Los juegos del hambre, que es una distopía increíble, de conocer autores maravillosos mexicanos como Jaime Alfonso Sandoval, Toño Malpica, Vivian Mansur. O sea, todo esto ha sido una gran experiencia y sigo, sigo construyendo mi propio camino lector y de verdad me llena de enorme felicidad saber que queda mucho más por delante. Y espero que el camino de ustedes también esté lleno de muchas experiencias bonitas, de conocer a muchas personas, de conocer muchas historias, de sentirse acompañados, de sentirse parte de algo y, y hacia adelante. Y si están iniciando, pues sigan adelante. Estoy segura que van a encontrar algo allí que va a ser muy suyo. No tienes que leer 100 libros al año
con que tú tomes uno y lo disfrutes es más que suficiente. Y bueno, con esta emoción desbordándome, me despido. Cuéntenme cómo ha sido su historia lectora, ¿no? Estoy ansiosa de leerles o de escucharles. Y bueno, pues nos estaremos viendo en un siguiente video. Feliz día del libro, feliz día lectores, feliz día escritores. Muchas gracias, escritores. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Bye.